gato pardo acaba de entrar en el Faro de la Ser. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de preguntarte nada, quiero que nos dejes un seudónimo que te apetezca para arrancar esta conversación. ¿Cuál? Pepe. 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 Vale. Arrancamos en el mar, terminamos en el faro. Así que mi primera pregunta a los gatopardos, en este caso a este Pepe, es su relación con el mar. ¿Qué relación tienes con el mar? Pues es una relación de amor y odio, porque para mí el mar significa libertad y significa aventura y significa curiosidad, pero también es muerte, porque yo al mar le tengo mucho miedo, no sé nadar. Entonces las piscinas solamente hasta el 1,40 m y en el mar no se me ocurre meterme ni de coña. Me da respeto, no, me da miedo, se me ponen los pelos de punta. Uh-huh. Pero también tengo que confesar que a pesar de ello, bueno, cuando hago vuelos transoceánicos siempre pienso cómo tiene que ser la experiencia de caerte al mar. Y como ha habido algunos accidentes aéreos de ese pelo, sí. Siempre me vienen a la memoria y me pongo nervioso en el avión. ¿Y nunca quisiste aprender a nadar? ¿Nunca lo intentaste? Pues, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que cuando a las cosas les coges miedo desde pequeño, luego necesitas ayuda de alguien para superarlo. Yo vivía en un lugar en el que no era fácil aprender a nadar, porque no existían piscinas municipales cuando yo nací. En la década en la que yo nací no las había. Este país ha mejorado bastante, ¿eh? Entonces se podía aprender a nadar en el río, y mi padre intentó enseñarme a nadar en el río, pero el agua estaba muy fría. No tuve buenas experiencias, y así como mi hermana aprendió rápido, yo no aprendí nunca. Y luego con 40 años hice un intento. ¿Y sabes lo que conseguí? Aprender a bucear. Buceo muy bien, buceo de maravilla. Puedo llegar al fondo en breve tiempo, pero hasta que aguanta mi respiración. Si tengo que sacar la cabeza, ahí no tengo equilibrio alguno y me voy para abajo, me hundo. Uh-huh. Ese sitio del que hablas, donde no era fácil aprender a nadar porque no había piscinas, es Baracaldo, ¿no? Sí, estaba muy cerca del mar. Sí, es la calle, ahora calle Guipúzcoa. Ahora la calle Guipúzcoa. General Varela. Sí, señor, muy bien. Sí, señorita, sí, señora. Esa casa daba un patio interior, ¿no? Sí. ¿Qué se oía en ese patio? De todo, ahí escucha. Los patios interiores de los edificios de España es como ir al teatro. Cada día tienes una función diferente y muy divertida. Entonces, bueno, no siempre divertida. También he escuchado gritos, peleas, en fin, amenazas de asesinatos. Se escucha de todo. Uh-huh. Pero lo que más se escucha sobre todo son risas, conversaciones de amas de casa. No sé, es muy divertido. ¿Se cantaba en el patio de tu casa? En el mío no, porque, claro, es que estamos hablando de Baracaldo, estamos hablando del norte. Si hubiera sido un patio andaluz, probablemente sí. Uh-huh. Pero en mi caso no se cantaba. Uh-huh. No, bueno, yo sí cantaba, pero seguro que no le gustaba nada a los vecinos. ¿Qué cantabas? Pues chorradas. A mí me encantaban mucho los Beatles, los Rolling. Entonces, bueno, pues cantaba ese tipo de canciones y tal. Además, tuve una época en la que le obligué a mis padres a comprarme una guitarra. Nunca aprendí a tocarla, pero sí que es verdad que hacía barbaridades con ella y me ponía allí a cantar. Y más de una vez tenía que venir mi madre a decirme: ¡Pepe! ¡Para allá! ¡Para allá, por Dios! Vamos a recorrer contigo algunos escenarios para hacer este viaje. Entonces, ¿es verdad que esa guitarra la conseguiste después de dar la tabarra en un viaje al Pirineo aragonés en ese 850 que te pegó? Quiero una guitarra, una guitarra, ¿no? Sí. Oye, que tienes buenos informadores, ¿no? Sí. Sí. Sí, eso sí, ya te digo yo que sí, que los tienes buenos. Sí. Fue así, mi padre. Toda mi familia es burgalesa realmente, pero mi padre, por casualidad, nació en un pueblo del Pirineo, ¿no? Muy cerquita de Jaca, en Aísa. Y entonces, bueno, siempre quería enseñar a sus hijos dónde había nacido. Y me llevó y pasamos por Zaragoza
Y yo vi una guitarra preciosa en el escaparate de una tienda y le debí pegar tal barrila, pero fue impresionante, que me terminó comprando la guitarra. Y la tuve años en mi casa. Jamás la aprendí a tocar, como ya te he dicho, pero es verdad, así fue. ¿Tú qué recuerdo tienes de tu padre? ¿Alguna vez has dicho que, Sí. que se parecía a Clint Eastwood? Y es verdad, era muy guapo. Mi padre... fíjate, un día debería colgar en la red fotos de mi padre cuando era joven, cuando hizo la mili. Guapo no, era guapísimo. O sea, el cabrón podría haberme dejado algo. Era muy guapo, tenía un atractivo tremendo. Era alto, medía 1,78 y era muy delgadito, pero tenía un físico de cara muy parecido a Clint Eastwood. Muy guapo. O sea, yo entiendo que mi madre se enamorase de él. Y luego era un currela. El recuerdo que tengo de él es que era un hombre muy alegre, tenía una alegría, una vitalidad tremenda y era un currela impresionante. Trabajaba en la fábrica de relevos, después de salir de la fábrica trabajaba como electricista, haciendo chapuzas en las casas, trabajaba 16 horas al día. Y me pareció siempre un hombre que no se quejaba de nada, que luchaba, que tenía siempre una sonrisa. Y cuando ya me fui haciendo mayor, yo de estudiante fui muy bueno, pero tenía la mala costumbre de estudiar la víspera. Eso de estudiar día a día a mí no me iba. Entonces, justo por la noche me empollaba todo y al día siguiente lo vomitaba y me iba muy bien. Entonces, cuando mi padre se levantaba a las 5:30 de la mañana para afeitarse e ir al trabajo, yo estaba estudiando y entonces estábamos juntos. Y esos eran momentos muy especiales. Los recuerdo con mucho cariño. Mucho. ¿Tú fuiste testigo del progreso que se vivió en tu casa desde los años 60, Baracaldo, cuando teníais que ir a por agua, ¿no? fuera de casa, y entonces tu padre trabajando, y viste ese progreso que fue también un poco el progreso de este país, ¿no? Que yo se lo cuento a mi mujer, que es de Madrid, y no me cree. Porque, claro, como Euskadi tiene una muy buena imagen hoy en día, no se lo puede creer, pero esto es verdad. Yo en el 62... Este es un año que recordaré toda mi vida porque me levanté a las 8:30, a las 9 de la mañana. No iba al cole, lógicamente, con esa idea, y en mi casa no había nadie porque mi madre había ido a la fuente con los baldes y con los bidones a buscar agua. No había agua corriente en las casas. Y lo recordaré siempre porque, claro, me angustié, no había nadie en casa, abrí la puerta y en pijama me fui. Y estuve deambulando por las calles de Baracaldo, por la calle General Varela y General Moscardó y tal, pues como un par de horas hasta que la policía municipal me cogió y una vecina me identificó y dijo: es Pepe, el hijo de Asun. Y entonces me llevaron a casa, que mi madre se dio un susto de muerte porque llegó a casa y vio que su hijo no estaba. ¿No? Y te pasan por la cabeza mil ideas. Pero yo he vivido esa transición, o sea, yo he vivido un Baracaldo gris, un Baracaldo con una luz eléctrica amarillenta que te provoca depresión, sin agua corriente en las casas, con fogón de carbón, con velas, porque la luz se iba cada 2x3 en aquella época, y era una sensación muy lúgubre, de verdad que te comía el alma, ¿eh? Yo con 7 u 8 años... llegué a casa y mi madre me puso una chuleta para cenar y no pude comerla. Luego supe con los años que había hecho un bolo histérico. ¿Qué es eso? Pues angustia, un ataque de angustia, y el bolo histérico significa que todo lo que comes se forma una bola que no la puedes tragar. Y era un cuadro médico perfectamente definido en sociedades más avanzadas, y en mi caso yo me enteré cuando tenía 18 años de que lo que había sufrido ya de pequeño era un cuadro de bolo histérico, de angustia, de ataque de angustia. Y recuerdo perfectamente por qué me ocurrió. Yo iba paseando con mis padres por Baracaldo, el Baracaldo de ahora no tiene nada que ver, ¿eh? Y me deprimí porque había una luz tenue a eso de las 8 de la tarde y era todo tremendamente tétrico, y yo dije: Dios mío, esto no es un lugar para mí. Lo pensé con 8 años. Barbaridad. Siempre es yo que has sido un niño muy sentido. Muy sensible. Lo fui. Yo lo pasé mal en el cole cuando era peque. Fíjate, un chaval no cambia tanto de un año para otro. Yo recuerdo que yo iba por el plan antiguo de estudios y en el curso de ingreso, que es lo que correspondería luego al cuarto de EGB, que ahora ya no existe, esto ya
porque no sé a qué corresponde ahora, yo tendría 8 años. Sí. Y torpe en clase, pero era porque me tocó un profesor duro, de estos que utilizaban la regla más de lo que tenían que utilizarla. Y aquello me debía afectar mucho, yo no quería ir al colegio, lo pasaba muy mal y bueno, suspendí prácticamente todo, repetí y a partir de ese curso yo me convertí en un chavalín que aparecía en el cuadro de honor del colegio todos los años. Digo, sí. La carrera de Derecho no se la sacaste con sobresaliente. Con matrícula honor, imagínate. O sea, que fui buen estudiante, de verdad. Y entonces pero mi sensibilidad no me hacía entender aquella rudeza con la que aquel profesor se comportaba. Fue una excepción, ¿eh? Tuve siempre profesores y profesoras magníficas que me educaron muy bien, me dieron cariño. Pero yo era un chavalito que necesitaba cariño. Y los años 60 en España se arreaba mucha estopa. Y la letra con sangre entra. Y claro, a mí no. Vamos a saber quién está detrás de este Lumbreras, que se saca la carrera de Derecho con matrícula de honor. Que no vaya esto en mi contra. Hombre, no. Bueno, es que... ¿Por qué Carlos Sobera se ha puesto Pepe de seudónimo? Porque es el nombre de mi personaje en la función de Asesinos Todos que estoy haciendo ahora en Madrid. Y me ha parecido que era interesante. Es curioso este personaje, Pepe, ¿no? Este funcionario de Hacienda al que de repente se le pone un precio en Asesinos Todos, ¿no? Cuenta un poco de qué va esta obra y ahora bueno, pues, vamos a recorrer algunos otros escenarios para llegar a este último, pero es que me interesa mucho en un tema como hoy tirar lo que ¿no? Por lo de tirar de la manta, por lo de tirar del hilo, por lo de ¿no? Este funcionario, Pepe, ¿cómo es? Pues es un tipo gris, fundamentalmente. Trabaja en la agencia tributaria, expide certificados, sacó la oposición con 25 años y jamás ha aspirado a nada más que a tener su puesto de trabajo y punto. Tiene una madre que tiene dinero, tiene pisos, tiene, en fin, terrenos y aspira a heredarla. Y es un tipo absolutamente respetuoso con la ley, legalista. En el fondo es un tipo muy cobarde, muy egoísta también y un poco miserable. Entonces es un personaje que en la función de Asesinos Todos comienza siendo muy anodino, yo diría casi mustio, pusilánime, de estos que dices, joder, qué asco de personaje, pero que se va transformando a medida que va viendo que tanto su mujer como sus amigos, que son un matrimonio, planean asesinar a los responsables de su posible desgracia y cambio de status quo. Y termina convirtiéndose en un defensor de la ley que lucha contra su propia mujer y contra sus amigos, pero que lucha desde el lado más miserable de su personalidad. Que si es necesario echar la culpa a alguien, se la echa. Si hay que sacrificar a un amigo, se le sacrifica. Todo sea porque dentro de la ley siempre, pero todo se quede como está, ¿no? Carlos Sobera, ¿tú crees que todos tenemos un precio? No. ¿Justo o injusto? Oye, bien llevado eso, me ha gustado. No, yo creo que no, que afortunadamente todos no tenemos un precio. Afortunadamente hay muchísima gente, no voy a hablar por mí, pero hay muchísima gente que es capaz de ser coherente, consecuente y llegar hasta el final con aquello en lo que cree. Y eso nos salva, porque si no estaríamos ya perdidos por completo. ¿Sabes que hay un escenario que me apetece recorrer contigo que igual te sorprende, que son las cuevas de Altamira? Mira, me acabas de dar en la línea de flotación. ¿Qué te ha pasado? Pero tú tienes muy buena información. ¿A ti te chivan esto? Amigos míos o familiares. Oye, te vas a quedar sorprendido porque realmente el único informador de todo lo que saco en esta entrevista eres tú. Soy yo. Eres tú. Entonces, a ver, venga, cuenta lo de las cuevas de Altamira, porque esa escena es fascinante. Pues sí, es que... ¿Te acuerdas que te dije antes que yo era un niño sensible? Sí. Bueno, pues nos lleva al colegio de los Paules de excursión a ver las cuevas de Altamira. Y... En fin, había profesores y curas que eran muy listos y otros que eran más torpes. Y entonces uno dijo, bueno, a ver, que levanten la mano los que van a entrar en las cuevas de Altamira. Y decían, cuando todavía se podía ver el original, ¿no? No la réplica, del año claro. 71, 72 aproximadamente. O sea, ha llovido. Sí. Entonces, que levanten la mano. Y yo levanté la mano y otros 50 como yo. Entonces... el cura dijo, bueno, pues 50 alumnos, venga, dadme todos el dinerito. Y todos fuimos allí, le dábamos en la mano al padre, que me acuerdo, era el padre Paulino,
me acordaré siempre, padre Paulino, ya me imagino que habrá fallecido. No será este mismo, ¿no? De EGB. No, otro. El padre Paulino. Y entonces le dimos el dinero, y yo le di el dinero en mano. Y entonces él cogió el dinero de los 50. Y cuando llegó el momento de entrar a las cuevas de Altamira, pues se conoce que el padre Paulino le dijo al portero, entran 50, porque han pagado 50. Y claro... ¿Qué 50? ¿Qué 50? Entraron ahí, como los niños somos más listos que la madre que nos parió, entre los 50 entraron 49 que habían pagado y uno que no, que dijo, yo voy a ocupar el puesto de Pepe, de Sobera, y entró. Y yo me quedé en las puertas y le dije al padre Paulino, pero padre Paulino, usted me ha visto que le he dado el precio de la entrada, que mi mamá me había puesto el precio en mi bolsillo, se lo he entregado a usted y me voy a quedar sin ver las cuevas de Altamira. Me quedé sin ver las cuevas de Altamira. Claro, y luego el padre Paulino se montaba en el autobús y, a ver, ¿quién es el niño que no ha pagado? Sí, como que va a levantar la mano el que ha entrado sin pagar. Vamos, me quedé sin dinero y sin cuevas. Bueno, pero a mí lo que me llama la atención no es eso que le puede pasar a cualquier niño, sino que tú has dicho, pues ya no las quiero ver. No, ya no quiero verlas. O sea, ya me pueden decir que las cuevas de Altamira se caen mañana, que me da igual. Yo no voy a las cuevas de Altamira. ¿Qué hizo las cuevas de Altamira por mí? Nada, ¿no? Pues... Oye, Carlos Sobera, ¿por qué te lo pasas tan bien? Te lo has pasado también haciendo first dates. ¿Eso tiene que ver también con ser tan sensible, tan sentido, con ver cómo la gente se va conociendo, enamorando? Bueno, también es lo que has transmitido siempre en los concursos, que verdaderamente es que lo vives con el concursante, ¿no? Sí. Hombre, yo siempre digo que lo que más me gusta de la tele es el contacto directo con la gente de la calle. O sea, entrevistar a personas famosas y tal está muy bien, tiene su punto, pero yo cada vez que llega alguien de la calle a un concurso, a un programa como First Days o a un programa duro como sea Volverte a ver, de historias dramáticas, ahí estoy como pez en el agua, me encanta, o sea, eso me chifla, entonces lo vivo. Luego mi trabajo me gusta mucho, ¿eh? A mí hablar, habrás visto ahora que me gusta más que un tonto un palote, o sea, me enrollo. Pues tú hablabas solo ya de pequeño, ¿no? ¿Te gustaba a ti hablar solo? Yo sacaba buenas notas porque yo estudiaba, ¿no? Entonces me aprendía las cosas y luego hacía como que era un profe delante de... Yo me iba a la cocina, que era muy grande en mi casa, ¿no? Salía de mi habitación, que era pequeña, me iba a la cocina, que era muy grande, me ponía en la mesa de la cocina, que era enorme, me imaginaba que ahí había 50 o 100 o 200 personas escuchando y les cascaba el tema. ¿Pero qué tema? Sí, ¿Qué tema, por ejemplo? Fuera, pues, el que estabas estudiando. El que estaba estudiando, el que tocara. Las cuevas de Altamira, el arte prehistórico. El ecosistema de no sé qué. Y ahí empezaba, sí, porque el ecosistema, sí, porque las cuevas de Altamira ya, ¿sabes? Y me metía unos rollos siempre... Hago ahora una cosa que a mi mujer le sorprende mucho. A ver, seguro que un psicólogo le saca esto, ya verás tú. Yo cuando dejo un mensaje, lo escucho inmediatamente después. O sea, yo grabo un mensaje a cualquier persona sobre cualquier tema y acto seguido me escucho. Entonces, tú te preguntarás por qué. Digo, pues me gusta escucharme. Es como cuando estaba allí en la mesa de la cocina, claro, y explicaba los temas. Me gusta escucharme. ¿Y te ves también en la tele? ¿Sueles ver tus programas? No, nada, nunca. No, me horroriza. No quiero verme. Igual al principio, cuando empieza un formato nuevo y tal, digo, voy a verme. Digo, no vaya a ser que ya esté con el tic nervioso del ojo, o ya esté tocándome demasiado los bolsillos, o repitiendo alguna palabra y tal. Y luego, para corregirlo, eso está bien hacerlo, ¿no? Sí. Pero una vez que hago ese ejercicio, que lo hago una vez y sufro como un perro, o sea, hasta me entran sudores de los nervios, yo solo, viéndome. Sí, digo, sin nadie de la familia ni nada. No, eso no lo podría soportar ya. Eso ya no lo podría soportar. De hecho, a mi familia no les dejo ver. O sea, estamos cenando y ponen Ferresti y digo, no. Esto lo veis en vuestra habitación. No, conmigo no ¿sí? Lo veáis. ¿Sí? No sé, hay algo ahí que... No sé, pudor, no sé lo que es. ¿Tú esperabas aquel éxito del ¿Quién quiere ser millonario? Que fue un éxito alucinante. Sí y no. Yo recuerdo que cuando vi el formato, a mí me llamaron para hacer el casting... creo que a la desesperada, o sea, porque debieron hacer casting a 300 o 400 personas y no les gustaba a nadie, y entonces alguien dijo, oye, Sobera del salir de clase creo que estaba en ETV trabajando de presentador, llamadle y tal, y fui y me enseñaron el formato y me pareció la bomba
Pero dije, este formato en España, no sé, es demasiado cultural, demasiado exigente y luego solo son 15 preguntas, mucho tiempo para tan poca pregunta, porque yo soy de los que piensan que los concursos, cuantas más preguntas tengan, mejor funcionan, más duran. Sí, porque más la gente entretenido, más ágil, claro, ¿no? Y la gente quiere jugar, no quiere otra cosa, quiere jugar. Pero pensé que iba a ser que lo iba a tener difícil, pero que podía ser un éxito si le daban tiempo. Lo que no pensé nunca es que se convirtiera en lo que luego se convirtió. De repente fue un fenómeno el programa. Sí, y ahora, hemos hablado de Asesinos Todos, que es la obra de teatro que tienes, pero tienes otro proyecto que ha salido en todas partes y que todo el mundo está deseando ver, que es El Precio Justo. Sí. ¿Tú lo veías con Joaquín Prat? Yo lo veía con Joaquín Prat. Luego me tocó competir contra ese concurso cuando lo presentaba Carlos Lozano en la 1, haciendo yo El Millonario en Telecinco, precisamente, y lo conozco bien, sí, y con Joaquín Prat me acuerdo mucho porque lo emitían por la noche y era a jugar, y era muy divertido. Claro. ¿Habéis grabado ya los capítulos o cómo va eso? No, empezaremos, yo creo que empezamos en marzo a grabar y luego no sé cuándo se emite exactamente. Es curioso ese concurso. Yo siempre he creído que está un poco vinculado a las crisis económicas, que es cuando la gente sabe exactamente el precio de las cosas. Sí. En este país me parece que Joaquín Prat lo hizo en los 90, que coincidió con la crisis de los 90. Empezó Sin en el embargo, 88, cierto. En otros países ha durado décadas. El Precio Estados Justo Unidos ha sido ininterrumpidamente, ¿no? Es muy difícil que un concurso dure mucho tiempo, es muy complicado. En grandes formatos, El Millonario, por ejemplo, incluso en el país en el que se creó, en Gran Bretaña, tuvo también su caducidad, ¿no? Pero El Precio Justo es verdad que es un concurso que tiene que ver con los periodos de crisis, por dos razones. Una, porque la gente no necesita tener... Es un concurso muy demócrata, ¿no? Puedes proceder de cualquier lugar, tener cualquier tipo de formación, puedes jugar perfectamente. Nadie es más que nadie en un formato. En pasapalabra, eso, o eres un cultureta. En El Millonario, lo mismo, ¿no? En Saber y Ganar, en cualquier concurso de preguntas, o sabes o no sabes. Y si sabes mucho, puedes ganar, y si no sabes mucho, ya te digo yo que no vas a ganar. No pasas el casting. En El Precio Justo se trata de adivinar el precio de las cosas. Entonces, sin pasarse, eso se mantiene, ¿no? Sin pasarse. Entonces, hay mucha gente, primero, que en épocas de crisis está acostumbrada a mirar la peseta, el euro, que cuesta, entonces tiene esa información que le viene muy bien, y luego el hecho de que sea un periodo de crisis económica y ofrezcan escaparates también tan maravillosos es muy atractivo, porque atravesamos un periodo de necesidad. Y en tercer lugar, no hay que tener un talento súper especial, solamente hay que tener intuición y ganas de jugar. Entonces hay más posibilidades de que el participante se lleve un premio gordo, ¿no? Y esto anima mucho a la gente. Sí, luego también es verdad que lo que yo recuerdo, porque no sé cómo lo haréis en esta nueva edición, pero claro, te pueden preguntar por lo que cuesta un yogur, ¿no? Un tetrabric de leche, pero también lo que cuesta el caviar, o de repente una joya. Claro. Y claro, el que no come caviar las va a pasar canutas con el precio. Y si eres político, que no te pregunten cuánto cuesta un café con leche, porque pensarás que cuesta lo mismo que en el Congreso y resulta que no, que cuesta el doble, ¿no? Carlos Sobera, ¿en qué momento vital dirías que estás? Pues en uno maravilloso, yo creo. Estoy en un momento, yo creo que estoy en uno fantástico, porque tengo muchas ganas de hacer cosas. Fíjate, además, estas últimas semanas, curiosamente, algo me está pasando, no, en serio te lo digo, algo me está pasando que no hago más que pensar qué cosas nuevas tengo que hacer. El cuerpo me está pidiendo hacer algo nuevo. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, algo más de lo que hago, aparte de trabajar como actor y como presentador y tener una empresa y tal, necesito algo más. Mi alma me está pidiendo algo más y venga a darle vueltas a cosas. No solamente hablo de cosas estrictamente comerciales, también hablo de cosas espirituales. Estoy como muy receptivo, muy abierto, estoy en un momento de muchas ganas. Estoy muy joven, más joven que nunca, a mis 60 años. Y con ganas de hacer cosas muy diferentes. Patricia y tú tuvisteis como una etapa con problemas de salud, con un poco de miedo, de vamos a empezar a vivir el día a día porque puede pasar cualquier cosa mañana, ¿no? Esto siempre lo hemos sabido, pero sí que es verdad que la reflexión se convierte en acción
cuando te pasa, es decir, lo que tienes asumido dices, venga, voy a ponerlo en práctica por fin. Me pasó, en el 18 yo tuve una crisis de salud importante, sin saberlo estuve a punto de irme al otro barrio por una infección, y Patricia tuvo un derrame al año siguiente, sin pasar el año, en febrero del 19, y por un cavernoma, que no es cosa baladí, es una cosa seria, ¿no? Que además ha pasado por completo, no ha dejado ningún tipo de huella ni de secuela. Pero sí que es verdad que cuando llegan momentos así, de repente te planteas, vale, sí, siempre he sabido que la vida hay que vivirla, hay que exprimir hasta el último momento, lo que cuenta es el presente, pero te da un plus, eso te da un plus y empiezas a pensar las cosas de una forma distinta, ¿no? Fíjate que has dicho al principio de esta entrevista, casi estamos terminando, así que vamos a volver casi al principio, que tu padre trabajaba 16 horas diarias, Sí. que tú le recuerdas como un Sí. currela sin parar, Sí. la fábrica, electricista luego, Sí. y un poco tú has debido seguir casi ese patrón de trabajar sin parar, ¿no? Porque la televisión exige muchas horas. Y ahora tienes televisión y tienes teatro y te metes en algún negocio y eso, ¿no? A mí me pasa que cuando tengo un periodo así de tranquilidad laboral o me deprimo un poco. Es decir, no entiendo la vida sin estar haciendo cosas. No solamente trabajo, sino sin estar haciendo cosas. Sin ser creativo, sin impulsar proyectos, sin tener determinación para sacar adelante. Me parece que es como un vacío incomprensible e injustificable. Y quizá el ejemplo sea mi padre, porque mi padre era una máquina absoluta. O sea, ¿No te vio triunfar en televisión? ¿No me sé si vio, vio sí, ¿Quién quiere ser millonario? ¿Lo llegó a ver? En El Millonario empezaba a tener Empezaba ya a verte. Alzheimer. Entonces tuvo unos meses en los que disfrutó y tal, pero murió en diciembre del 2002. Y ya el 2000, 2001, ya había empezado en el 99, ya estaba mal, ya tenía unos síntomas graves de Alzheimer y yo me fui despidiendo de mi padre poco a poco. Yo recuerdo, esto que voy a contar ahora es muy personal, pero bueno, te lo cuento porque estamos en un momento así muy íntimo que me ha gustado. Yo recuerdo que cuando fue el funeral de mi padre, toda mi familia estaba llorando y yo estaba sonriendo. O sea, yo estaba feliz. Porque me había despedido de mi padre a lo largo de 2 años. Cada vez que iba a casa me despedía de él, hablaba con él, a veces me entendía, a veces no, pero yo me iba despidiendo y le iba dando abrazos porque sabía que se me iba a ir. Y el día que murió yo sentí que era una liberación para él, porque sus últimos años fueron de sufrimiento. Yo que la había visto en su plenitud, trabajando 16 horas diarias, levantándose muy temprano, yendo, viniendo, de repente verle allí, ¿sabes?, paralizado en un sillón, sentado, sin saber quién es quién y demás, dije, esto es la liberación absoluta para él. Y fui feliz el día de su funeral, fui feliz. Carlos Sobera, ¿quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida? He tenido muchos, afortunadamente. Tuve maestros en el colegio que para mí fueron muy, muy importantes. A título así paradigmático siempre menciono a Ramón Aizpuru, que además murió este año porque fue un hombre que supo entender y canalizar mi necesidad de ser actor y de hacer teatro y demás. He tenido amigos que han sido una referencia absoluta. Tuve a mis padres por encima de todo, desde pequeños, que me enseñaron a vivir en respeto y en libertad. Y últimamente, desde que la conocí, tengo como faro absoluto a mi mujer, que es una persona maravillosa. Mira, te vamos a pedir una canción que pudieras bailar en un faro con cualquiera de las personas que has elegido. Si quieres una canción que bailarías con tu madre, o con Sí. Patricia, o con tu padre, o con esos profesores, o con Ramón. Entonces, Bailar. ¿con quién? Sí, o tomarte algo a la luz de un faro, Sí. ¿no? Con el mar, la orilla, aunque no te gusta, pero que te sintieras protegido en el faro. Por eso te dejamos ese espacio. La tengo clara siempre. ¿Cuál sería la canción y con quién? Para mí sería con todos, con cualquiera ¿Con de cualquiera? ellos. La canción siempre sería Stand By Me de B.B. King. Esa canción a mí me parece lo más hermoso que jamás se haya escrito musicalmente hablando. Por encima incluso de algunas piezas
que me encantan de Puccini. O sea, me parece que es un momento de 3 minutos absolutamente bestial. Y a mí me provoca todo tipo de emociones y todas buenas. Ponte los auriculares, Carlos Sobera. Los pongo. La voy a escuchar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! When the night has gone. Es preciosa. And the land is dark And the moon is the only night we see. Esta frase no es preciosa. A la que viene ahora. Be afraid, oh I won't be afraid. ¿Ves? Habla de no tener miedo. Es una canción perfecta. So darling, darling, Stand by me, oh stand by me, oh stand by me, stand by me. if the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, Y ahora otra frase preciosa. I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear. just as long as you stand by me. Wow. And darling, darling, stand. Carlos Sobera, ha sido un placer tenerte aquí esta madrugada. Igualmente, ¿eh? Y permíteme que te felicite, porque además de tener una voz preciosa, sabes crear el clima muy bien. Y eso solamente lo tienen los buenos y las buenas comunicadoras. Gracias. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by.